El viento de la mañana se alzaba sobre las colinas como un rumor antiguo. No era el rumor de las hojas ni de los arroyos, sino el rumor de historias que aún no habían sido dichas. La piedra húmeda de los montes guardaba el calor de soles que no eran los de aquel día, las sombras, largas y suaves, sujetaban la espera de algo más grande que la luz. En ese paisaje se movía Ogma, no como un hombre que busca fama, sino como la manifestación de una palabra que aún no había sido pronunciada, la promesa de que las cosas podían nombrarse para que sobrevivieran. Ogma caminaba con el paso de quien conoce el camino escondido entre las raíces. Sus brazos, templados en la batalla, no eran solo armas sino herramientas que habían aprendido la disciplina del mundo. La fuerza en su cuerpo era la de quien puede abrir brechas con la punta de una lanza, la fuerza en su mente era la de quien puede abrir brechas en el silencio con el filo de una verdad. Ambas fuerzas se alimentaban una de la otra, porque su era un poder que no se dividía entre hierro y palabra, sino que unía a ambos hasta hacerlos indistinguibles. En el corazón de la isla que los hombres llamaban Eire, entre ciénagas que exhalaban neblinas y claros donde las piedras conservaban geometrías antiguas, Ogma fue llamado por una necesidad que no conocía nombre. El pueblo que habitaba esas tierras tenía un deseo que aún no sabía cómo formular, la urgencia de entender, de preservar, de dar ritmo al caos. Los druidas, guardadores de ritos y memorias, sintieron la llegada de una fuerza que pedía ser tejida en signos. Y así nació, primero en la intuición y luego en la forma, el alfabeto que sería recordado como Ogam. Las primeras marcas surgieron en cortezas de árboles, en cañas secas, en huesos limpios que la carne ya no reclamaba. Ogma no las dejó como meras señales, las talló con la paciencia de quien talla una ley. Cada trazo era una puerta hacia algo, una puerta que abría la vista, que convocaba el oído, que hacía que la memoria fuese más que una sombra. El alfabeto nació en la luz de una tarde en la cual los hombres, por primera vez, entendieron que nombrar era preservar. No hubo lecciones dadas en voz alta, no hubo proclamaciones, tan solo el acto de poner la primera línea en la madera, y con ello, el mundo que hasta entonces había sido viento se volvió relato. Pero la llegada de Ogman no fue solo donación. Con el don vino la prueba, el mundo no se deja nombrar sin reclamar precio. Porque cada palabra que se hace real exige que se le conceda lugar en el tejido del ser, y concederle lugar implica también pactar con las sombras. Entre los pueblos se extendió el rumor de que con la escritura llegaba un poder capaz de hacer inmortal a quien supiera usarlo, y con esa promesa brotó la avaricia. Algunos vieron las letras como llaves para el dominio, otros, como armas que podían prender llamas de discordia. Ogma, que no buscaba la guerra pero la entendía, vio su don transformado en algo que podía herir tanto como sanar. La grandeza de Ogma radicaba en su entendimiento de esa dualidad. Él sabía que la palabra podía ser espada y puente al mismo tiempo. Por eso guardó para sí no solo la forma del signo, sino la música que debía acompañarlo, la manera en que la lengua debía acariciar la marca, la respiración que debía preceder a su enunciado. Enseñó sin enseñar de manera ostentosa, mostró a quienes se le acercaban el gesto correcto, la inclinación del bosquejo, la atención que convierte un signo en memoria. Y eso bastó para que los sabios comprendieran que la verdadera fuerza residía en la responsabilidad con que se usaba el legado. Con el tiempo, las marcas del Ogam se volvieron mapas, mapas de parentesco, mapas de lugares sagrados, mapas de noches y estaciones. Las genealogías que antes se perdían en la voz ahora podían sobrevivir en la corteza de robles. Los nombres de los héroes, de las mujeres que tejían destino, de los hombres que iban a la casa y no volvieron, quedaron inscritos con la esperanza de que el tiempo tuviera que doblegar la memoria antes que la palabra. Esa esperanza se sostuvo en el pulso firme de Ogma, cuya paciencia rivalizaba con la de las rocas más antiguas. Pero los cambios no tardaron en traer una contrapartida. Había un enemigo menos visible que los ejércitos, el olvido. El olvido se movía como niebla entre las casas, robando vínculos, disolviendo pedazos de historia. Ogma sintió al olvido como un frío que entumecía los sentidos. Para contrarrestarlo, amplió su tarea. Ya no bastaba con tallar el Ogam, había que encender la intención que haría que la gente fuese hasta aquella escritura con el celo de quien cuida una llama doméstica. Y Ogma se convirtió en moldeador de voces, enseñó a los bardos a alinear la cadencia y la marca, a los ancianos a recitar con la entonación que asegurara la vida de un nombre. En las noches en que la neblina cubría los claros, se reunían quienes poseían la paciencia de escuchar. Las historias brotaban como manantiales, y Ogma, en la periferia de aquel círculo, afinaba el ritmo con su presencia. Su figura no era la del maestro imponente, sino la del artesano que no se agota en la habilidad,
sino que se consume en el amor por su obra. Sus manos trazaban silencios antes de que cada historia fuera pronunciada, esos silencios eran como la respiración previa al gesto de amor. Y así, a través de ceremonias menores y grandes, las escrituras y las voces se entrelazaron en una red que hizo difícil el trabajo del olvido. Aún así, el mundo no estaba exento de violencia. Las tribus vecinas, atraídas por el poder que parecía brotar de los signos, buscaron apoderarse de la palabra. Llegaron noches de fuego, noches en que la madera crujió y las marcas se convirtieron en brasas. Ogma no fue un dios que esquivara la sangre, su fuerza le permitió defender lo que consideraba sagrado, pero lo hizo con una medida que no buscaba la aniquilación. En esas defensas surgieron relatos que legaron a tiempo la idea de que la palabra, cuando era forzada, podía convertirse en hierro candente. El Ogam sobrevivió en fragmentos, en tablillas salvadas por manos temblorosas, en palabras susurradas bajo la cortina de la lluvia. Las marcas del alfabeto, sin embargo, vivían ahora más allá de una utilidad práctica, eran grietas por las que el mundo divino podía asomar. Los signos poseían una textura que los ponía en contacto con lo luminoso. Un trazo podía ser invocación, otro podía ser recordatorio, y otro, puerta. La gente comenzó a notar que, si se trazaba cierta secuencia sobre la piel de un herido, el dolor se cambiaba por un recuerdo de valor, si se inscribía el nombre de un río en el umbral de un hogar. El agua no se volvía traicionera. Ogma contempló todo eso con la calma de quien sabe que su creación se ha convertido en semilla de milagros y desastres. En un tiempo en que los dioses y los hombres aún navegaban con la misma brújula, Ogma se reunió con los otros miembros de los Tuatha de Danann para debatir el rumbo que debía seguir la sabiduría en esos tiempos inciertos.